Si la vida no para, entonces vos tampoco tenés por qué parar. Vivís sin pausa con Chocolate, alimento chocolatado que te acompaña en la oficina, en el tráfico de la U y hasta cuando te cae una visita sin avisar. Con vitaminas, energía y sabor, Chocolate es tu mejor aliado para seguir el ritmo del día sin perder el ánimo. Tómate un respiro, pero con Chocolate. Trata bien y cuida tu electrodoméstico y eléctrico y electrónicos. Usa el transformador que corresponde, pero no cualquier transformador, sino uno que tenga garantía y que sepa dónde viene y de qué está hecho. Andate a Electrónica Robbie, donde se fabrican los mejores transformadores del mercado que van desde 50 hasta 3000 watts de diferentes voltajes para todo tipo de requerimientos. Estamos en calle Tacú número 11, detrás del Colegio Santa Ana, zona norte, entrando por Radial 27, pasando el cuarto anillo. Teléfono 345-0095, celular 70900-110. Este libro se llama Democracia Secuestrada y es un libro de Ronald McLean Avaroa que ha sido publicado por Plural. Reflexiones sobre la libertad, apertura económica y acceso político para la gente. Ronnie McLean está con nosotros y celebro tu libro justo en un momento en el que yo estaba ahorita criticando la presentación del libro del sesquicentenario completamente direccionada y de poca utilidad va a ser entonces. La gente la va a votar, Carlos, porque no representa lo que ha sido. Primero que están celebrando una república que es clandestina. Bolivia es una república clandestina. De acuerdo. Hay que recuperarla. Sí. Hay que cambiar la constitución. Tenemos mucho que hacer. Hay la propuesta de Tuto Quiroga y de Samuel Dore Medina, habla del cambio de la constitución. Sí, pero porque así como están no sirve. No sirve para nada. Es una constitución socialista, es hecha para ellos. Pero yo no creo ni que sea socialista. Vos sabés que yo la he leído y la he desnudado. Y hay un 30% es irrealizable la constitución. Y esto del socialismo también es relativo. Es muy para ellos, ¿no? Claro, es un concepto distinto de socialismo. El socialismo tiene muchas caras, depende de dónde lo aplicas. Claro. En Suecia es otra cosa. Lógico. ¿No es cierto? Pero en España es otra cosa. Otra cosa también. Se está pareciendo más a lo de aquí que a lo de Suecia, ¿no? Como decía, España. Me decía Goni que lo visité para sus 95 años. Ha cumplido. ¿Y cómo está él? Bueno, para los 95 está bien, claro. 1 de julio. Decía, yo creía que Bolivia tenía que parecerse a Estados Unidos, pero ahora se está pareciendo a Bolivia. Oye, vos estás viviendo en Estados Unidos. Sí, en Washington. Vivimos a 20 minutos. Hermosa ciudad, ¿no? Linda ciudad. Bueno, es monumento nacional, entonces se mantiene como un monumento. La ciudad como tal. Toda la ciudad. Mira vos. No puede haber ninguna construcción más grande, más alta que el Congreso. Sí, claro. Es la más alta. Muy ordenada, es una buena vida porque tiene buen clima, mucha vegetación. Sí. Bella ciudad, bella ciudad. Ese camino hacia Virginia es un sueño, ¿no? Un sueño son. Sí, yo tuve la oportunidad de estar allá y me pareció fantástico. Sí, sí. Se vive bien, es una ciudad, no hay polución, es limpia. Y el hombre vive donde trabaja, pues. Claro. Entonces allí me es conveniente porque de ahí podía ir fácilmente a Harvard a enseñar, trabajaba en el Banco Mundial. ¿Ha sido profesor de Harvard? Sí, 20 años. ¿Qué enseñaba? En la Facultad de Gobierno Anticorrupción. Mira vos. Me especialicé en aquello en base a mi gestión de alcalde. Nosotros en la Alcaldía de La Paz, entre el 85... 5 veces alcalde, ¿no? 4. 4. Hicimos reformas liberales que nadie las entendió. Por ejemplo, en vez que el Estado diga cuánto vale tu casa, tú lo hacías y firmabas una declaración jurada y en base a eso se cobraba el impuesto. Pero si la subvaluabas, la alcaldía te podía poner la plata y chai. Nunca pasó eso. Nuestros ingresos subieron porque toda la gente sabe cuánto cuesta su casa. Entonces así no teníamos los funcionarios públicos extorsionándote, pidiéndote plata para subvaluar tu casa. Pues bien liberal eso, ¿eh? Total, en 1985. ¿No? Qué bien. Por ejemplo, en esa época, como había un caos como el que, no tan terrible como este, la colección de impuestos era muy compleja, había, no sé, entonces 37 impuestos, algo así. Borramos todos y así hicimos que el municipio cobre impuestos sobre los tangibles, casas, edificios, vehículos, etc.
El impuesto se cobraba por el municipio y se pasaba la paz al Ministerio de Hacienda. Entonces no le pedíamos plata a ellos, éramos los recaudadores. Porque claro, conocíamos por dónde están los edificios, claro. ¿no? El ministerio que sabe. Entonces eso fue parte de la recuperación económica también, una reforma tributaria sencilla. Volvimos un paso atrás a un concepto de impuesto muy simple, que es sobre los activos. Qué interesante. Ya nada de esto, pues, los tipos andaban en autos Mercedes, pero perdían plata en sus balances. Claro. Y no pagaban impuestos. Ahora con los Mercedes tenían que pagar por los Mercedes. Claro. Y ahí nos concentramos. Y así. Qué interesante. Y ahora, ¿cómo sentiste tú la paz después de tanto tiempo que volviste acá? Fea. Atosigada. Mucho tráfico, mucho pintarrajeado. La Paz es una ciudad como esas mujeres de lejos que las ves tan lindas. Te acercas y los dientes y las arrugas y demás. Está muy dejada mi ciudad. La rubia Mireia. La rubia Mireia. Es una bella ciudad. Sí, claro. Ahora me doy cuenta, esas montañas son espectaculares. Sí. Ese ambiente, el Sigimani. La ciudad va a crecer hacia el sur. Yo tengo un lugar donde tengo los caballos que está a 1000 metros debajo de la ciudad de La Paz, a 2600, a solo 30 minutos de Calacoto, pavimentado. Qué belleza. Ahí se va a ir la ciudad, porque es lo que ya tenemos. Sí, porque los sifonamientos, lo que está sufriendo la estructura también es complicado, ¿no? Porque la alcaldía ha sido muy laxa, ¿no? Muy permisiva. Mucho. Entonces se han puesto en las montañas que no son estables, pero además no han limpiado los ríos. Entonces los ríos se desbordan y se caen en las montañas, porque es arcilla. Hay pocas zonas muy estables en La Paz que están estudiadas desde cuando Mario Mercado era alcalde, ¿no? Que hizo Yo siempre dije, discúlpame que te corte, que La Paz tuvo suerte. Comenzaron con don Raúl Salmón. Y antes, Juan Luis Gutiérrez. Perdón, no, y don Luis Escobar Uría. El general Escobar Uría. Sí. Claro. De ahí venís vos, después viene... Salmón, estuvo antes, después vine yo. Sí, de Salmón, vos, después viene Mario Mercado Vaca Guzmán. Antes Mario. Antes que vos, claro. Y después Juan del Granado. Y Juan del Granado. Y de ahí empezaron. De ahí ya, cayó. de Mantilla Cuellar para acá ya no fue. Ya no sirvió. El Chaza y demás. Es una suerte tener un buen alcalde. Sí, señor. Ustedes tienen que mejorar a su alcalde aquí. Sí, hace rato estamos con eso. Sí. Ahora, ¿y el país cómo lo estás viendo? Muy mal. ¿Democracia secuestrada? Sí, secuestrada de ambos lados, ¿no? Entonces, la verdad que ya estamos muy cerca de la elección. Yo creo que hay ya muy poco que hacer. Yo soy un acérrito por mi edad, un general sin mando. Entonces me he dedicado a estudiar qué podemos hacer, porque yo quiero volver a Bolivia, estoy 20 años y más afuera. Entonces sugerí una estrategia para presentar una candidatura fortalecida, más legítima. Me acuerdo, sí. Y no ha sido posible. ¿Y qué ha sucedido? Ha aparecido un señor que se llama Jaime Dunn, por ejemplo, y en cuestión de semanas se puso a la altura de Samuel y de Tuto. Sí. ¿Y qué le hicieron? Pero no fueron ellos, fue el sistema. Este sistema boliviano que te pone trancas está hecho para así, cortarle la cabeza al que salga. Así es. Por eso que ese libro tiene que ver con el tema de acceso. Y ese es un tema interesantísimo de estudiar, porque los liberales, ¿no es cierto? Los liberales no les temen a la competencia, a la concurrencia y a la competencia. Y que sea la competencia la que defina las cosas, que elija, ¿no? Y el acceso es una cosa que hay muy poco en los países modernos, en los países en general, y los más modernos lo tienen, que es convertir los privilegios en derechos. Entonces, el privilegio en derechos. En derechos. O sea, lo que son privilegios para cierta gente, por ejemplo, tener un partido político no es fácil. Entrar a la política no es fácil. La gente joven, si no es rica o corrupta, no entra a la política. ¿Cómo haces política? Y eso está mal. Debería haber una forma en que gente como tú... Entonces, ese privilegio debe ser el derecho de poder entrar. Así es. Así es. ¿Te fijas que tenemos los mismos candidatos hace 20 años? Sí. Por algo debe ser. Y el gobierno elige un poco a sus candidatos también, de oposición. Elige, sí. Entonces yo me he dedicado a estudiar ese tema y fíjate que, por ejemplo, he sacado lecciones muy lindas de cómo se combatió la Unión Soviética. Al principio de la Guerra Fría, el ataque era a la Unión Soviética, hasta que Brzezinski, que era el equivalente de Kissinger para los demócratas, que era polaco,
Él dijo, no, dijo, hay que fomentar la insurrección en los países ocupados, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, etc. Y así fue como se fue carcomiendo la Unión Soviética Claro, hasta que colapsó. El verano de Praga, ¿te acuerdas? Cuando Sí. echaron los tanques. Lo que fue, claro. Ese fue el La principio primavera de Praga. La primavera, ¿verdad? Claro, sí. Fue el principio de la caída, hasta que cayó el muro de Berlín. Los alemanes se sublevaron. Lech Walesa. Exacto. Sí, tu verdad, fueron. Y esa es la forma de combatir a un monstruo. División. Divide y triunfarás, que es lo que han hecho con nosotros. Ahora, nosotros, si las cosas van bien y no hay fraude, vamos a terminar o con Samuel. Y siempre lo nombro primero a Samuel. Sí, porque está primero, entiendo. No, porque es primero en el abecedario, la S que la T. Porque como aquí a todo le encuentran, Vuelta, es mejor poner ST, Samuel Tuto. Exacto. ¿No es cierto? Correcto. Uno de los dos va a ser presidente. Va a ser muy duro, Ronnie. Va a ser muy duro, porque yo opino que la crisis es tan profunda, Carlos, que ellos también tienen que ser parte de la solución, porque si no, no va a haber solución. Ellos tienen los números, nosotros la inteligencia, digamos. Pero si no se combinan las dos cosas, no va a salir el país adelante. Tienen que cerrar un acuerdo después de la elección. Claro. Si no cierran acuerdo, estamos listos. Claro. Y por ahí vas a tener que sumar un tercero para tener 2/3 y cambiar todo. Exacto. Si no, no vas a poder. Exacto. ¿Y qué les tienes que dar a cambio? La solución al verdadero problema boliviano, político, es la pobreza. Y tú ves las ofertas electorales, ninguna habla de eso. No hablan de pobreza, ¿no? No, ese país no tiene pobreza. Hablan de los efectos, de los síntomas, que el tipo de cambio, que el déficit, que la gente no entiende además. No. Y viene un debate y tú le apagas el sonido al debate y sabes quién ha ganado, por el lenguaje corporal. ¿Verdad? Y ves blanquito, blanquito, morenito, blanquito, blanquito. ¿Y vos qué eres? ¿Dónde está la mayoría? Tac. Programa, que sabe o no sabe. Entonces la política tiene otras dimensiones. ¿Desde cuándo la política comenzó a caerse? ¿Desde el 2003? Porque hasta el 2003 llegamos todavía con una solidez y además con un continuum de reformas. Que era importantísimo. 40 años hemos preparado la mesa. Hemos cocinado, hemos preparado la mesa y se las hemos entregado. Y ha venido la gran derroche de 60.000, 80.000 o 100.000 millones, como quieras calcular. Lo que nunca habíamos tenido y posiblemente va a ser difícil tener. Pero empieza con la recuperación del gas, con las reuniones de Banzer Gates, el 1973. Sí, señor. 2003, recién abrimos la llave. Mira todo lo que ha pasado. Paso a paso. ¿no? Pero además, ¿cuántos gobiernos? Paz Estensoro, Jaime Paz, Gonzalo Sánchez Lozada, Banzer antes, claro. Banzer antes y Banzer después. Banzer antes y Banzer después. ¿No es cierto? Un trabajo increíble. Logramos firmar con Brasil sin tener las reservas probadas. ¿Te acordás que todo el mundo decía eso? Y no estaban ¿Qué probadas. coraje de los brasileros de firmar eso? No, lo nuestro fue una vivada, si querés, pero el coraje de los brasileros de firmar un contrato que no estaba aprobado. Las reservas eran probables, que es un paso adelante, ¿no es cierto? A principios del 93 vino el presidente Itamar Franco. Me acuerdo. Lo trajeron arrastrado. No Cardoso lo trajo, que era su canciller, lo trajo arrastrado, por él no quería venir. Qué presidente Cardoso, ¿no? Ese es un estadista, ¿no? Pero previo canciller y ministro de Hacienda. Y era mi colega, entonces yo era canciller cuando él era canciller. Y él vino a la negociación, a la firma. Y yo le había hablado antes, le dije, mira, hay temas que no podemos firmar. Venía Brasil, en el contrato original, Brasil te pagaba $1 por unidad, se daba la vuelta y lo vendía, bueno, Petrobras te pagaba $1, se daba la vuelta y lo vendía a Sao Paulo por 4. Y nosotros, $1. Le dije, no, tenemos que indexar eso. Y me costó horas de negociación, esperando a los presidentes, estábamos sentados en la suite de Itamar Franco. Y yo me negué, y yo le dije, ese contrato yo no lo voy a firmar. Y estaba la gente esperando en la prefectura 2 horas. Entonces me hizo llamar Jaime. Entré y tenía unas caras los dos. Y entonces Cardoso dijo, un momentito. Y lo metió al dormitorio, a la suite. Y yo escuché, tienen razón.
Ah, pues ya estuvo. Ya. Pues salió, digo, llámenlo a Renault, que era el presidente de Petrobras, y llegamos a ese acuerdo. Pero eso fue en la hora 21, hacia al final. Pero es además cuando uno tiene el convencimiento de que lo que está haciendo está bien. Es correcto. Yo tenía información de los economistas del Banco Mundial que me llamaron. ¿Por qué? Fíjate, llegó el contrato y dijeron los negociadores que era secreto, que no podían mostrarlo. Y yo le digo, yo voy a firmar el contrato. Claro. Sin firmar, está usted loco. Con los ojos cerrados. No, hay una cláusula Claro. de confidencialidad. Y entre las cláusulas de condición no podíamos cambiar al equipo negociador. Qué ¿Cómo bueno. sería que Oscar Eden, que estaba sentado en gabinete, dijo, no puede ser? Así era, así era. Yo tuve una pelea tremenda en eso. No. Pero se logró, mira. Se logró. Y luego hubieron posteriores avances también que hizo Sí, sí. Por eso te digo, yo creo que el agotamiento fue político. No supieron los políticos qué más hacer. Sí. A mí se me antoja que llegó un momento, llegó a tanto que la crisis de febrero del 2003 terminó siendo lo que lo tumbó todo. Una pelea de los policías por un poquito más de sueldo y bueno, había una crisis que Gonzalo Sánchez Lozada la recibió. Yo te cuento la primera crisis, que fue la guerra del agua. Sí. Hay un Gobierno de Banzer. claro, hay un vademécum, cómo hacerlo. Y por eso que a ellos no les resulta, porque los otros saben que no deben hacer. Y es el mito del muerto. Ellos matan a la gente. Sí, sí. Y te la muestran. Y todo el mundo se aterroriza. Y ahora por eso hacen lo que sea, pero no matan a la gente. Pero los matan a los policías, porque los mandan a combatir sin armas. No, y no solo eso. Yo el otro día lo critiqué a Del Castillo, porque dice, yo no tengo ni un muerto en mi gestión. ¿Y los policías? Esos son los ¿Acaso le descubrió los cerros como para que ellos puedan entrar a Potosí, a Yayagua? Exacto. No, no le cubrieron los cerros, lo dejaron los francotiradores arriba y lo mandaron los policías por abajo. Claro, esos ya no son muertos. Esos. Claro que sí. Entonces, en la guerra del agua, prácticamente Pero estaban forzando la renuncia de Banzer. Y entonces yo tuve que negociar con los policías hasta las 4 de la mañana del 10 de mayo, porque el 10 de mayo era el cumpleaños de Banzer. Y lo llamé a las 4:30 y decir, ok, porque estábamos en su casa, el gabinete y los militares, y no llegamos a un acuerdo. Yo fui muy duro con el comandante de las Fuerzas Armadas. Ustedes tienen la obligación de estabilizar el gobierno. Y entonces, como no se podía llegar a un acuerdo, pidieron que salgan los civiles, el gabinete, y se reunió Banzer solo con los militares. Al cabo de una hora salió pálido y me dijo, voy a renunciar. Le dije, no, tenemos que pagar el rescate. Rescate, claro, dijo, los policías hay que darles lo que quieren. Yo no era ministro del Interior, pero Guiteras ya estaba inhabilitado porque se había peleado de burros y corruptos. Y fui a negociar hasta las 4 de la mañana y logramos salir. ¿Y cómo fue? 300%, no me acuerdo el porcentaje, pero era para que no aceptemos el porcentaje, ¿te das cuenta? 300%, digamos. Y dije, sí, ha aceptado. 300% aceptado. Les quitamos el motivo Claro. y se cayó la huelga y se salvó el gobierno. En el caso del narcotráfico, del chapar, etc., hay que quitar el motivo. El motivo es económico, que deriva en una cosa política. Porque la gente que está ahí, Carlos, como tú recuerdas, son los mineros desocupados, Claro, relocalizados, relocalización que se murieron en 6 meses por la silicosis que tenían en los pulmones, y esta es su descendencia. Pero no es una descendencia ser disciplinada, invadida o castigada. Hay que resolver el tema. Yo he estado pensando en un tema muy interesante. Había un hombre famoso en Bolivia, de Jorge Rodríguez Balanza. Nunca se ha escuchado el nombre. Era un arquitecto, un hombre muy reservado que hizo Collana. Es el hombre que hizo fincas en el altiplano, adaptó ganado suizo. Sí, sí. Maravilloso. El otro día estaba hablando yo de la hacienda Collana y de la adaptación del ganado suizo, que lo traían de Argentina y se les morían Y de Suiza 50... también. Y lo adaptaron, y lo llegaron a adaptar a la altura. Claro, lo adaptaron. Y los cultivos, la Pero agricultura. pasaron 400 cabezas muertas, por lo Seguro, menos. por lo menos. Claro. Bueno, le tomaron la hacienda, mataron a todos, se comieron las vacas y incendiaron hasta la casa. Pero Me acuerdo. ¿dónde va el tema? Este maravilloso avance de la agricultura en Santa Cruz, la agricultura industrial, comercial, Claro. agrobusiness,
Ahora Santa Cruz tiene la tecnología, sabe hacerlo. Tú tienes la presión humana de población, de gente que viene y te invade las tierras, porque no tiene tierra, porque están metidos en el chaparro, lo que tú quieras. Hay que devolver la cosa. Si los israelitas plantan en el desierto, Claro. con la tecnología actual, ¿cómo no puedes hacer del altiplano, no digo un vergel, pero un lugar productivo de cantidad de cosas que se exportan? Hay muchos productos. Entonces, eso es factible. En ese momento la presión sobre Santa Cruz cambia. Ellos vuelven a su hábitat. Y hay tanto terreno que puede acomodar a mucha gente, pero no los puede dejar solos. La agricultura rentable es grande, es de alta escala. Pero el gobierno nacional actual del socialismo del siglo XXI no va a desarrollar allá porque allá está su relato. Po. En el altiplano está su relato, ¿no es cierto? Claro, ellos necesitan los pobres. Claro, ellos necesitan pobres. Como dicen, oye, que no suban en la clase media porque nos abandonan. Claro, Obviamente, por la supuesto. clase media reclama, discute, ¿no es cierto?, opone, pero por ahí va la cosa. Santa Cruz tiene que colonizar ahora el oeste con su tecnología. ¿Te puedes quedar 15 minutos más? Sí, claro. Ya, vamos al corte y volvemos al tiro. Acordate que tenés 15% de descuento en baterías TAP con tecnología europea en Energy Center. Si estás buscando potencia, durabilidad y un servicio de expertos, esta es tu oportunidad. Aprovechar el beneficio exclusivo para mantener tu vehículo personal o de trabajo siempre activo. No lo pensés. Anda, viví la experiencia en Energy Center, donde vas a encontrar las mejores soluciones en energía automotriz. Visítanos hoy en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y seguir la diferencia que hacen los verdaderos expertos en batería. Te recuerdo que es hora de cambiarte a la verdadera velocidad. Cotas te conecta con internet 100% fibra óptica, más estable, más rápido y con planes que van desde 179 bolivianos con velocidades que superan los 300 megas. Disfrutar sin interrupciones en todo, sea trabajo, clase, streaming o gaming. Llámanos al 333-8000 y al 103. Escribinos al 337-03-300. Más información www.cotas.com. Cotas, conectando Santa Cruz. Si tuviera alguien que me respalde, pudiera pedir un crédito y así poder hacer realidad mis sueños. Todas tus ideas, tus emprendimientos, tus proyectos serán bienvenidos en nuestro gobierno. Vamos a darte acceso a los créditos con bajas tasas de intereses a largo plazo y vas a hacer realidad tus sueños. ¿Y saben cómo va a funcionar? Nosotros, tu gobierno, nuestro gobierno será tu garante ante las entidades financieras. Vas a tener créditos blandos con bajas tasas de intereses a largo plazo. Tus ideas, tus emprendimientos, ahora sí se harán realidad. Vota por Johnny Fernández, presidente.